Hola, bienvenidos a un manual incompleto del éxito. Hoy nos encontramos con Liz Peña. Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Pues nada, preséntate un poquito, quién eres, cuéntanos de ti. Bueno, siempre que me preguntan quién eres, yo digo que soy una persona bastante imperfecta en un mundo perfecto, ¿no? Bueno, soy empresaria, autónomo, llevo 17 años con Sabores del Norte Canarias, empresa que se dedica a la gestión y asesoramiento gastronómico del producto local de Canarias. Pues muy bien, promoviendo ahí el producto de las islas. Exacto, dentro y fuera de las islas. Eso es bueno. Pues la primera pregunta, ¿hace 17 años o antes de eso? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa idea de decir, voy a montar Sabores del Norte? Bueno, surgió de una manera bastante rara porque estábamos en plena crisis del 2011. Ah, mira. Yo acababa de dejar mi trabajo en una multinacional, tenía un niño pequeño de 4 años y en ese momento tenías que buscar una alternativa de vida y yo siempre había querido estar cerca de la gastronomía y en esa época empezó MasterChef. Amén. Y mi hijo, y viene precisamente de la idea de un niño de 4 o 5 años que te dice, mamá, ¿por qué no hacemos ferias? Y que te gusta tanto la gastronomía. Y yo venía de otro sector y me lo planteé. Y de ahí empezó Sabores del Norte Canarias. ¿De qué sector venía si no...? De la formación, la formación. Yo formaba equipos de venta a nivel nacional en una empresa de formación, entonces no tenía nada que ver y antes de eso pues soy diplomado en empresa de actividades turísticas, me especialicé en un máster de gestión y dirección de empresas, no tenía nada que ver con lo que hago ahora, me especialicé en protocolo y todos esos aprendizajes o todas esas formaciones las fui guardando y en el momento que lo vi oportuno las saqué y fue cuando empecé a emprender y emprendí con una carpa y 4 sillas. Wow. En plena crisis en la que el futuro era muy incierto, la incertidumbre era lo que más nos comía. Probé muchísimas ferias de todos los tipos de sectores y al final me quedé con la promoción de nuestro producto local. Sí, es verdad que nos suelen decir los invitados que a veces hay momentos muy críticos en la vida de uno que pasan dos cosas, o sigues como estás y te mantienes, o muchas personas lo que hacen es innovarse, es decir, mira, no tengo nada que perder, la situación ahora mismo del país, personal, familiar, es esta, y como tú misma dices, tomas ese camino y dices, vamos a probar, ¿qué tengo que perder? ¿No? Esa fue un poco la iniciativa que te surgió. Sí, cuando tú emprendes y decides emprender en la época que yo emprendí, no se hablaba mucho del emprendimiento, ¿no? Era, bueno, una loca que está cogiendo 4 carpas y 2 sillas y está empezando a ver qué pasa, ¿no? Y no te ven como un emprendedor, te ven como un loco. en un mundo que supuestamente en aquella época, pues, era, cuando emprendías, eras un kamikaze, porque emprender no se le buscaba esa palabra exacta, emprender, ¿no? Era, bueno, vamos a montar un negocio, a ver cómo funciona, y a lo largo de los años te das cuenta que tienes, ya empiezas a tomar un camino, un rumbo, un foco hacia dónde quieres ir, cómo te quieres enfocar. Pero es difícil, claro. Es bastante complicado cuando no cuentas con un apoyo, porque en esa época no había apoyo, en esa época no existía la figura del emprendedor, no existía la figura del apoyo para un emprendedor, para una pequeña empresa. Ni las ayudas que hay ahora, ni las cámaras de comercio, ni los sitios pequeñitos que hay en cada ayuntamiento destinados a emprendedores. Era nada, casi... era imposible. Y más cuando emprendes en un lugar físico. Claro. O sea, lo mío era un proyecto en el que ibas como los gitanos, ¿no? Con todo mi perdón y con todo mi respeto, porque los admiro muchísimo, porque son personas que hoy están aquí, mañana están allí y tienen la capacidad de moverse de un lado a otro y adaptarse. Sí, y adaptarse, ¿no? Entonces, cuando yo decido promover este proyecto,
tuve que implicarme a adaptarme al entorno. Y así fui poco a poco abriéndome camino en un lugar de hombres, Claro. que también es complicado. Entonces empecé a formarme, estudié en las mejores escuelas de cocina, gestión y asesoramiento, y ya yo creo que cuando empiezas un proyecto... Es decir, cuando lo empezaste a formarte a la vez, ¿no? Para Sí. ir ya con todo. O sea, Sí. decía, descubriste los eventos gastronómicos y te enamoraste, por así decirlo. O sea, y quisiste ir... Fue un amor a primera vista y más cuando tienes un motor tan maravilloso como es mi hijo, Claro. en el que yo lo veía y él se sentía orgulloso de ir en la parte de atrás del coche a cada feria, a cada evento, dormirse en el cochecito en los eventos. Entonces eso era como, para nosotros fue como una fiesta, era como divertido. Mamá está en un evento, mamá está en una fiesta, vamos con mamá. Entonces empecé a especializarme más, cada vez más. Innové en muchísimos proyectos. Fui la primera persona que hizo el primer concurso regional de gastronomía junior. Ah, porque hasta ese entonces no había nada... No. Existía Masterchef Junior. Yo quise replicar Masterchef Junior en Canarias. De hecho, fue un concurso regional, el cual apoyó el Cabildo, Gobierno de Canarias. Nuestro proyecto fue muy, muy interesante. De hecho, cuando vino Masterchef Junior a Canarias a grabar, nos invitaron. Eso para nosotros fue un logro, estar en Masterchef Junior, y ahí empecé a innovar, que si no me quedé, cada año yo tenía como objetivo, o tengo como objetivo, cada año emprender algo nuevo en mi empresa, meter un proyecto nuevo, algo nuevo. Eso es importante, para no quedarse estancado. Suele pasar a muchos emprendedores que algo les va bien y siguen años y años, pero luego, al fin y al cabo, con la tecnología como va, la cantidad de gente nueva que va viniendo, saliendo, montando negocios, quitándolo, al final te puedes quedar estancado y no avanzar. En el mundo del emprendedor, el que no avanza se muere. O sea, lo que para ti, y lo digo por mí, ahora te diré por qué, cuando tú empiezas hace 16 años con un proyecto que en ese momento te funciona, pero lo que te funcionaba en ese momento ahora ya no te funciona. Claro. Por la tecnología, el cambio de mentalidad de las personas, de la sociedad, no te funciona. Entonces Claro. tienes que adaptarte tú a lo que está saliendo nuevo. Eso que ya hace 16 años te funcionaba ya no te va a funcionar. Se tienes que evolucionar. Y el problema, yo creo, del emprendedor que empezó hace muchos años, en mi época, es que se han quedado estancados. O Claro. se quedan estancados y cuando ya ese proyecto no le funciona, se rinden. Claro. Porque el emprendedor no fracasa, el emprendedor tira la toalla. Claro. Fracaso es cuando ya te rindes y ya no... El emprendedor es como cuando estoy haciendo meditación y no sé hacerlo, pues ya me rindo. No es que fracase en las meditaciones, es que me rindo, tiro la toalla. Claro. Y cuando tú tiras la toalla antes de empezar, entonces ya ahí es cuando vienen los problemas. Sí, es verdad que también la sociedad de hoy en día cada vez cambia más, ¿no? Las actitudes de la gente, de los comportamientos, y sí es verdad que se nota que como que vivimos en un mundo que todo es tan rápido que se ve cuando alguien monta un negocio, ahora la gente joven, tengo compañeros que montan negocios y ya al segundo mes no le va bien y ya cierran todo, no sirve y no, a lo mejor hace falta una constancia con innovación y poco a poco, porque imagino que a ti de la noche a la mañana no te funcionó lo de los eventos. O sea, seguro que fue un proceso con los años en el que, oye, ya me va conociendo la gente, vamos poco a poco. ¿Es así? Sí, y lo que pasa es que estamos en una sociedad en la que cada vez tenemos menos grado de tolerancia, menos grado de paciencia. Creo que estamos en una era de la impaciencia y de la inmediatez, en la que todo lo queremos con una tecla. A golpe de tecla buscamos todo, lo tenemos muy fácil. Hay demasiada información y toda esa información no todo el mundo la sabe manejar. Claro. Entonces, cuando tenemos mucha oferta pero poca demanda, ¿no? Porque tenemos una sociedad en la que todo le dan un clic, tengo toda la información, no nos aburrimos, no Claro. buscamos pensar. Y ahí es cuando viene
esto no me funciona porque dicen en internet que si un negocio no te funciona a los 2 meses, cierras y te vas. Entonces ya las redes sociales nos han influido tanto para bien como para mal. Claro. Y a la hora de emprender, precisamente eso es lo que pasa, que no todo el mundo aguanta 16 años con un emprendimiento. Es verdad que en 16 años de profesión, de emprendimiento, también he tenido mis fracasos, claro. También he tenido mis caídas, también han habido proyectos que no han funcionado. Entonces, si en el primer proyecto que no te funciona tiras la toalla, nunca vas a saber si eres capaz o no de cumplir un sueño. Claro. Y hablando de esas caídas, esas derrotas, que al final no son derrotas, son aprendizajes, cuéntanos alguno así que te haya impactado, algún momento de tu carrera profesional y personal que hayas dicho, uno puede ser a lo mejor ese punto de crisis, ¿no?, en el que decidiste, siendo madre soltera, partir con un hijo de 4 años, pero cuéntanos esos momentos a lo mejor que te motivaron a ti, esas caídas que dijiste, no, mira, vamos a coger de esos errores, vamos a coger lo positivo, vamos a aprender y vamos a salir adelante. Cuéntanos alguna anécdota así. Mira, he tenido muchos proyectos a lo largo de todos estos años en los que he sacado marcas, proyectos adelante, que igual me he dado cuenta que ya vas quemando etapas. Lo importante del emprendedor es saber cuándo tienes que quemar un ciclo, cuándo lo tienes que cerrar. Si tú inventas un proyecto y ves que ese proyecto, por más que le des, ya no es para ti porque ya no encaja con la mentalidad de lo que quieres hacer, mejor no cambies de sueño, cambia de camino. Pero no cambies de sueño porque realmente tienes que poner el foco en lo que quieres hacer. Y en ese que quiero hacer es lo que te va a llevar al aprendizaje, a tener proyectos. Yo, por ejemplo, soy la creadora de GastroMusic Tenerife, un proyecto muy grande en el que trajimos efecto pasillo, metimos a 5.000 personas en festivales muy grandes y cerró un ciclo. Esa marca se reflotó, se vendió, la vendía a otra persona que es joven y que quería reflotar esa marca. Yo llegué a un punto ya que ese ciclo de fiestas por la noche ya la cerré. Entonces, si hay proyectos, hace muy poco pues también monté otro proyecto que no fue lo esperado, ¿no? Yo hace muy poco estuve con una gran empresaria a nivel mundial que decía que los sueños románticos no existen por cuando no tienes una base sólida para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces ahí es cuando vienen esos golpes, pero que al principio tú dices, te asombras, te asustas, lloras, pataleas, pero lo importante del emprendedor es tener la capacidad de caerte y volverte a levantar. Volver a renacer de esas cenizas, volver a aprender y decir, oye, yo no voy a cambiar de sueño, voy a cambiar de camino, voy a ir por el otro camino, pero con ese mismo foco, ese mismo sueño. Y hace poco pues monté un restaurante maravilloso con un sueño romántico maravilloso y no funcionó. ¿Cómo era el nombre del restaurante? La Cebolla, Bodegón La Cebolla. Y no funcionó, porque yo soy asesor gastronómico de restaurantes. Y yo pensé que tener mi restaurante propio iba a ser pues el sueño romántico más importante de mi vida. Claro. Y me di cuenta que no. Pero sí ha sido uno de los proyectos más importantes de mi vida, porque aunque haya cerrado a los 5 meses y medio porque veía que por ahí no era, ha sido uno de los sueños más bonitos, más creadores y más enriquecedores y de los que más me ha enseñado la vida. Wow. He caído, me he levantado y he cogido más fuerza que nunca. Wow. Y no ha sido un fracaso. No. Ha sido un gran aprendizaje y hoy por hoy doy gracias a todos esos proyectos que he emprendido, que me han enseñado y que no han dejado que yo cambie el foco. Pero al final todos esos proyectos que han fracasado, entre comillas, porque al final es lo que dices tú, es un aprendizaje, te han ayudado a esa línea que tú estás siguiendo, a irte adaptando y a ir cambiando, pero siempre con la misma línea y poder seguir hacia adelante, porque al final esos errores, seguramente esos aprendizajes ya en algo nuevo que vuelvas a montar sin edad, no lo cometas, cometerás otro error, pero ese a lo mejor ya has aprendido sobre eso.
Creo que el emprendedor lo primero que tiene que quitarse de la cabeza es la palabra fracaso. En el emprendimiento no existe el fracaso, existe el aprendizaje y las lecciones, pero fracaso no, porque tú continúas. Lo importante es que el emprendedor, el día que decide cerrar un proyecto, un ciclo, al día siguiente ya tenga preparado el plan B. Un emprendedor siempre tenemos que tener el plan A, B, C, D, porque cuando el A no funciona y ya tienes otros planes preparados, tiras de ellos. El problema es que te quedes en tu casa llorando, lamentándote, porque ese proyecto no ha salido. A lo largo de nuestra vida vamos a tener muchísimas caídas y lo importante es levantarte. Sí, es verdad que también la sociedad hoy en día vive mucho en la queja, es que el problema es del país, del resto, de mi familia, de mis amigos, el tal, y pasa cualquier cosa en el trabajo, no le van bien, les despiden o monta un negocio y no le va bien, y todo siempre solemos acudir a que la culpa es externa, ¿no? De que lo que nos ha pasado, pero en tu caso vemos que pasando de ser madre soltera, llevas con una empresa, la estás llevando adelante, eventos, algunos salen bien, otros mal, pero todo sigue adelante. ¿Qué consejo le darías tú a esa gente que a lo mejor por lo que han estado acostumbrados en sus familias viven siempre en la queja, en un bucle negativo? ¿Qué consejo le darías tú para decir, oye, no todo es la queja? ¿Qué consejo les podrías dar? Desde mi punto de vista y desde todo lo que he vivido como emprendedor, como persona, como ser humano, como madre, como amiga, no podemos tirar balones fuera si queremos crecer en la vida. En la vida no se trata de tirar los balones al vecino, claro, porque todos los balones quedan en tu cancha. Hay que aprender a que el mundo no tiene la culpa de todos los errores que tú cometas. Hay una frase que me gusta muchísimo en el emprendimiento, que es: la maleta que llevamos encima es nuestra solo. Ahí llevas todas tus pertenencias, son tuyas, no son vecinos, no son del vecino. Tú no le tocas al vecino y le dices, oye, préstame unos calzoncillos para meterlos en la maleta, para llevarlos de paseo. Claro. No, esa maleta tiene ropa tuya. Eso es tu emprendimiento. Tu emprendimiento es tu maleta. Por lo tanto, así como un día decidiste emprender, así como un día decidiste hacer algo, un proyecto, pues tus fracasos, tus éxitos y todo lo que tenga que ver con ese proyecto son tuyos. Claro. No le tires el balón al vecino. De hecho, lo decía el jueves en una ponencia, que cuando yo tengo un balón, yo lo tiro hacia arriba y hacia dónde va a ir siempre. ¿Hacia dónde va? Hacia abajo. Dale. Lo importante de un emprendedor es que el pasado tomes nota de todo eso bueno y malo que viviste. Claro. Y cierres el capítulo. El futuro es muy incierto, porque no sabemos si vamos a llegar a mañana. Claro. Hay que vivir el proceso de hoy, el proceso de todo lo que estoy emprendiendo. Los emprendedores tienen un problema, viven en el ayer, en lo pasado, qué mal me fui, siguen quejándose en lo mal que te fue. Uy, voy a trabajar para tener un Ferrari, No, disfruta el proceso y sé feliz de ese proceso. Porque es como cuando vas a hacer un arroz, una paella para un grupo de personas, ¿no? Hacemos la paella, nos esmeramos, el arroz se lo comen en 10 minutos. Pero no disfrutaste ese proceso de ir a la tienda, comprar los ingredientes. Pues eso es lo que hay que disfrutar, ese proceso para elaborar ese arroz, no el momento en el que te lo estás comiendo. Ese es el emprendimiento para mí. Y aprovechando en hacerte preguntas sobre qué significan ciertas cosas, nuestro podcast, como sabes, es un manual incompleto del éxito, porque queremos plasmar eso, que no... Hoy en día hay muchos cursos en internet, tienes que hacer esto y lo otro, y vas a ser millonario, te vas a comprar una mansión, te vas a Dubái, te vas a... Y no. Pero sí me gustaría saber, a ti, como emprendedora, ¿qué es el éxito para ti? O sea, ¿cómo lo definirías después de ya más de una década y mitad de la otra emprendiendo? ¿Qué es el éxito para ti? Mira, hace unos años me hubieses hecho esta pregunta y te hubiese respondido, todo aquello que tú
llega a tu vida para mejorar profesionalmente, económicamente, pues todos esos premios que te dan, y yo tengo una vitrina, gracias a Dios, pues llena de premios que agradezco que hayan llegado a mi vida. Pero ese no es el éxito. Después de muchos años, hace muy poco me he dado cuenta que el éxito es la capacidad que tienen las personas de superar las caídas. Ese para mí es el verdadero concepto del éxito. No el hacer, sino el ser, lo que te haga feliz. Claro. Ese es el verdadero significado para mí de tener éxito en la vida. De hecho, un dato curioso es que suele pasar que, no me acuerdo bien el porcentaje, pero mucho más de la mitad de las personas que ganan la lotería, por ejemplo, o consiguen una herencia, al cabo de los 4 años siguientes, se quedan con menos de lo que tenían inicialmente. O por ejemplo, ha pasado de grandes empresas que la hereda el hijo o un familiar, y ese familiar no ha vivido el proceso de montar esa empresa, a lo mejor es multinacionales, y en 2 o 3 años se cargan multinacionales que sí, que facturan un montón, que es una cosa importante. Facturar no significa beneficio, que es algo que a veces la gente confunde mucho, porque puedes facturar millones, pero ganarle 1.000 euros al mes de beneficio. O sea, y suele pasar muchas veces que la gente dice, no, es que es porque tiene dinero, no, porque el problema de a lo mejor no haber vivido el proceso de montar un negocio, de tener una familia, de gestionar tu dinero tanto personal como de la empresa, de repente te vuelan 2 millones de una lotería o lo que sea y no sabes gestionarlo, te vuelves loco, y suele pasar. Y la estadística la vi el otro día y me pareció muy curiosa porque plasma la realidad. O sea, no por tener dinero ya todo va a ir bien hilado, porque tienes que saber gestionarlo. Si has vivido el proceso del emprendimiento, de las caídas, de saber lo que es tener dinero, no tener dinero, que algo salga bien, que inviertas y tengas pérdidas en vez de beneficios, y todo eso te hace más fuerte como emprendedor. Entonces, claro, es curioso ese dato. ¿Qué opinas de eso, de que la sociedad pase eso, de que cuando les cae una herencia, un negocio de un familiar, una lotería, la mayoría, era en torno a un 80%, vuelven a ser como más pobres del dinero que tenían? Ahora yo te pregunto a ti, que eres un chaval joven que está emprendiendo y que me encanta todo este emprendimiento que tienes. Un día me hicieron una pregunta: ¿qué es para ti tener un sueño? ¿Qué quieres tú en la vida? ¿Cuál es tu sueño? Pues es curioso, pero hace unos años sí es verdad que empecé a tener amistades que estaban en el mundo de las criptomonedas, se fueron a vivir a Bali y tal, así, y era tener una mansión, tener un cochazo, lo típico. Tenía 18 años y estaba en esa nube. Pero fíjate ahora que mi mayor sueño es conseguir tener una casa en el campo, que pueda tener yo mis animales y mi agricultura, porque gracias a mi padre descubrí la agricultura, que él es ingeniero agrícola, y me fascinó. Es un mundo en el que, como hobby para mí personal, de tener mi finca, me voy a pagar 7 horas, que yo soy feliz en esas 7 horas, y básicamente formar una familia, porque por desgracia no pude tener en la infancia una familia como debería haberla tenido, tener un hijo, ser un padre que nunca fueron para mí, y eso, tener mi familia y tener la libertad de poder hacer un viaje, de tener mis proyectos personales y vivir de lo mío, no depender de nadie, tener mis cosas y ser feliz. Sobre todo la felicidad, porque la vida te va cambiando, te van surgiendo enfermedades, personas que te hacen bien, que te hacen mal, y lo más importante es ser feliz. Tengas lo que tengas, porque aunque te he dicho cosas materiales, que tener una casa con una finca, ahora mismo vivo en un piso y soy feliz y no tengo finca. O sea, al final es el proceso, el decir, esa felicidad es lo mayor que quiero conseguir yo en la vida, sea donde sea aquí, sea en otro país, sea en un barco, sea en un avión, hay que ser feliz. Porque el otro día estaba viendo una entrevista a un influencer de Madrid, en el que tiene mucho dinero, le invitan a festivales, cantantes y tal, y subió un vídeo medio llorando y decía: para todos los que me han escrito que tengo suerte, quiero que sepan que por mucho dinero que tenga en la cuenta, por buena casa y que me inviten famosos y tal, me siento vacío, porque no soy feliz, no tengo nadie con quien compartir, todas las amistades que tengo son por interés, y me siento vacío. O sea, preferiría
no estar volando en business, no ir a conciertos y tener que pagarlos yo y tal, y tener 4 amigos que me quieran, que tener todo esto. Así que ahora mismo la felicidad es lo que... Estoy de acuerdo contigo. Para mí, de hecho, hace muy poquito me hacían otra entrevista en una tele que saldrá hace muy poco, saldrá dentro de muy poquito, y para mí la felicidad es el sueño más grande de cualquier persona. Sea con un vaso de agua en la mano echado en la montaña, o sea con dinero, sin dinero, pero mi mayor sueño es ser feliz. Sí. Ser feliz con lo que tengo, vivir el momento. Estoy aprendiendo o he aprendido a vivir el hoy, y el hecho de vivir en el hoy es lo que me está generando esa paz mental, sí, y cumpliendo ese sueño que es ser feliz en mi vida. Porque encima, hoy en día, con tanta información que tenemos, noticias, periódicos, los reels de Instagram, TikTok, todo, parece que la sociedad nos mete un miedo a todo. A o sea, todo. Todo lo que pasa es una catástrofe en el mundo, o sea, todo. Hace calor, hace frío, es que hace frío, y todo sobre información. Ahora comer pepino está mal, ahora la lechuga es que no se puede comer más de 3 hojas de lechuga al día, y un montón de bulos, porque encima muchas cosas son bulos. Y la gente, me he dado cuenta, hablando con vecinos y tal, que hay gente que, claro, que ve todo el día las noticias. Yo veo las noticias, pero sí es verdad que hay que tener cuidado, porque te meten un miedo que al final lo que quieren en la sociedad es eso, meterte un miedo y que la gente viva con el miedo, y que hagan, porque al final el miedo mueve masa, y eso es así. Yo estoy, hoy por hoy, mucha gente me dice, ¿en qué mundo vives? De hecho, me lo decían el otro día fui a dar un taller, fui a dar un curso, y una de las participantes me decía, oye, ¿y tú qué sabes de esta noticia y de esta noticia y de esta? Y le dije nada, porque no quiero, no me gusta vivir con miedo. No me gusta vivir en una sociedad con una falsa seguridad de información, que no sabes si es la verdad o es la mentira, porque tu cerebro no sabe distinguir lo que es la realidad de la ficción. Claro. Entonces tu cerebro siempre va a tender a coger todo lo que, bien sea bueno, bien sea malo, bien sea realidad o bien sea ficción, porque no lo sabe distinguir, porque eso es el ser humano y está demostrado científicamente. Claro. Yo prefiero estar en mi casa comiéndome una ensalada con mi paz mental y utilizar esa media hora para mí y para saborear lo que me estoy comiendo, que tener las noticias puestas. Me enteraré de lo que está pasando en el mundo, que no sé si es verdad o es mentira, pero me creará una ansiedad y una inseguridad y una estabilidad que en ese momento no necesito. Claro. Porque esa es para mí la herramienta de vivir este proceso. Claro. Sí puedo ver las noticias un día en concreto, me pongo y hago un repaso de lo más importante que está pasando en el mundo, y ya cogeré la información que me apetece cogerla y la que no la descartaré. Pero no soy persona de estar todo el día en las redes sociales, aunque por mi trabajo estoy como imagen en redes sociales, en tele, en periódicos y demás, pero no soy últimamente persona de estar consumiendo tele ni de estar consumiendo mala información, que después lo que hacen es que si tú tienes un sueño, empiezan a desvirtuarte. Sí. Porque ya te están sacando de tu foco por el miedo. El miedo es, por resumírtelo de alguna manera, la fuente económica más importante del mundo. Lo que más mueve masa y lo que más mueve dinero en este mundo es el dinero. Ni es el alcohol, ni es las drogas, ni es nada de esa basura. Es el miedo que te crea las nuevas tecnologías. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo, porque yo hubo una época cuando el COVID y después, que ya, yo ahí en el COVID tenía 15, 16 años, y ya yo lo vivía, que yo vivía con una angustia, que hasta mi madre me decía tranquilo,
O sea, te metían una angustia de todo lo que hacías, te sentías mal a lo mejor si habías estado con un familiar mayor y de repente tú habías tenido el COVID y no te habías enterado, o con el futuro, oye, puedes salir hasta ahora, no puedes salir hasta ahora. Y yo vi que me entraron ansiedades y todo, y llegó un punto que dije, no, o sea, sí, me entero de lo que pasa en el mundo, porque aunque yo no lea las noticias, te lo van a terminar contando, lo ves por ahí, la radio, cualquier cosa, pero no vivo en el día a día de estar leyendo noticias al minuto, porque vives en una angustia y una ansiedad, que conozco gente que se ha estancado por eso mismo, por vivir en el... Es que mañana se va a acabar el mundo, porque hoy parece que mañana se va a acabar el mundo si lees las noticias, y no. Y a donde se va a acabar el mundo es que empiezas una relación, ya empiezas a buscar en internet, oye, ¿cuáles son los pasos para saber si esa persona está contigo porque te quiere? Empiezas un emprendimiento, le das a un botón y dices, no lo estoy haciendo bien, esto no me va a funcionar. Oye, conozco un amigo, oye, busca ver si este amigo... Estamos a un golpe de clic. Hemos dejado que nuestra vida esté guiada por un botón. Sí. Y eso, el mayor consejo que puedo dar es que no dejemos que nuestra vida la guíe un teléfono o un botón. Abúrrete, analiza. Si tienes que estar una noche sin dormir porque vas a coger un cuaderno y vas a apuntar todas las ideas que se te vienen a la cabeza. Cuando hagas eso, no cojas un ordenador. Coge lápiz, coge papel, plásmalas en una hoja en blanco y verás la diferencia que hay en plasmarla en un ordenador o en un teléfono a plasmarlas en un folio en blanco. Ese es el mayor consejo que creo que puedes darle a un emprendedor. Fíjate que eso lo empecé a implementar hace poco, y no solo en el tema de nuevas ideas de negocio, sino en ti. Para hacer la lista de la compra o para un diario personal mío, cuando salgo de entrenar, pues cómo me he sentido, todas esas cosas, hacerlo en una libreta, tengo un par de libretas, y la verdad que es mágico, porque es un momento de desconexión. Ahora te quiero preguntar sobre la desconexión digital, cómo lo llevas, y es un momento de desconexión y liberación en el que estás tú, a lo mejor con la lamparita de noche, porque son los momentos que más libre estoy, escribiendo a lápiz en un folio en blanco, o incluso a veces me pasa que cuando me agobio ya del trabajo, de todo, cojo mi mochila, me voy a la playa, me pongo descalzo, porque la verdad que también una cosa a mí que me ha pasado es que me doy cuenta que de tanto tenis, de correr y de todo, cuando piso la arena es como que se me libera todo, o sea, es una liberación, sentir el calor del suelo, es como que vuelvo a ser yo. Pues, y me pongo a escribir ahí viendo el atardecer, y es, o sea, la mayor terapia que tiene uno. Y en el tema de desconexión digital, ¿cómo lo llevas? ¿Tienes unos momentos al día de decir, mira, no voy a coger el teléfono, o no veo la televisión, o cómo llevas eso? A los 48 años he aprendido que he aprendido a no vivir con los likes, he aprendido a vivir sin el teléfono. Todo mi entorno se enfada conmigo porque llevo el teléfono en silencio la mayor parte de mi vida, porque ahora, cosa rara, que mucha gente me lo pregunta, cómo desconectas digitalmente si eres una persona que estás en las redes, en los medios de comunicación y demás. He aprendido. La imagen. Exacto. He aprendido porque ahora soy yo la que mando en mi emprendimiento, en mi vida y en mi proceso y en el hoy. Cojo el teléfono cuando quiero, a quien quiero y en el momento que yo quiero. Entonces, nunca es tarde para aprender, y mi tiempo de desconexión lo utilizo para escribir. Wow. No para ver redes sociales, porque esa información me puede hacer desviarme del foco. Claro. Y prefiero ese tiempo de una hora o media hora que puedo dedicarme a ver las redes sociales, prefiero dedicarlas a leer, a aprender, porque en cada emprendedor lo más importante es formarte, es aprender, es leer.
Yo conozco gente universitaria que tiene errores ortográficos muy grandes, pero porque no lee nunca, ¿vale? Y para mí es vital formarme, leer, coger ese libro en blanco y empezar a escribir todo lo que me ha pasado, que puedo cambiar, que puedo mejorar. Y no meterme en las redes sociales a perder el tiempo, a ver Instagram, a ver TikTok, que la mayoría de las cosas, pues el 70% de las cosas que te ha demostrado son mentiras. Sí. Entonces te van confundiendo la mente y te van apartando de tu foco y de ese camino que quieres seguir. Esa es mi desconexión digital. ¿Y el tema del deporte también lo tienes como un hábito en tu vida o no? Sí, soy deportista hace muchísimos años, corro, compito. He vuelto después de un año a competir. Para mí el deporte es vital porque hay dos tipos de personas en el mundo y a lo largo de muchos años, y ahora es cuando me doy cuenta, aquellos que pierden el tiempo e invierten ese tiempo en cosas que no le aportan, y las personas que invierten el tiempo en sí mismas, en el deporte, en la buena alimentación, en el sentirse bien, en leer, en buscar alternativas, en buscarse interiormente, en mejorar como personas. Y a mí me gusta mejorar como persona. Me gusta encontrarme conmigo misma, hacer deporte, correr, meterme por las montañas y desaparecer del mundo, ir al gimnasio, hacer fuerza, alimentarme bien, porque eso es lo que te va a hacer brillar en el mundo. Hacer brillar no significa que tener más títulos, tener más aprendizaje, tener más formación. Brillar es, primero, no opacar a nadie para brillar tú, cuidarte a ti y conocerte tú mismo. Eso es brillar. Pues sí. Y sí es verdad que hoy en día, por ejemplo, lo veo ahora en todos los compañeros que hicieron y amigos que tengo que hicieron la PAU ahora, que parece que les meten una presión a la sociedad hoy en día con 17 años de ir a una PAU y los profesores mismos meten una presión de es que elige bien la carrera, tienes que meterte en una carrera ya, pim, pam, pum, pam. Y creo que eso perjudica a la sociedad porque al final ves a estudiantes metiéndose 12 horas al día. Conozco gente que ha dejado de entrenar, que comen basura porque es lo primero que pillan por ahí. Se les nota físicamente, mentalmente, inestabilidad al hablar con alguien, un montón de cosas que no son saludables, todo por una carrera que al final no te garantiza nada hoy en día, porque por desgracia hoy en día una carrera no te asegura una salida laboral. Lo que yo creo que sí te asegura una salida laboral es formarte, sea con carreras, másteres, ciclos superiores, cursos que vas por internet, leer, cualquier cosa sirve para formarse, pero dedicarle tiempo a lo que tú misma dices, a ti mismo, al interior, a esas habilidades personales que puedas tener de comunicación, de saber escuchar, y luego empezar, si quieres ser entrenador personal y vas a estudiar CAFID, estudia CAFID, vete viéndote cursos, léete libros, ser diferente, porque hoy en día todo el mundo estudia, hay muchos, y a un paso de un clic tienes un título en internet, universidades privadas, públicas. Entonces, diferenciarse creo que es la clave hoy en día, es decir, ser tú mismo, dedicarte tiempo a ti y ser tú en lo que haces. ¿Qué opinas de...? Mira, yo vengo de un país en el que las posibilidades son bastante pocas y escasas. Llegué aquí con 20 años, vengo de Venezuela, amo mi país, uno nunca debe olvidar de dónde viene, pero no es lo que te hace, no te hace el país de donde vienes, te hace el país donde te crías, donde empiezas a luchar, ¿no?, por un objetivo en la vida. Hoy por hoy yo creo que la sociedad está muy perdida, los jóvenes van como pollos sin cabeza, precisamente porque las redes sociales o la nueva tecnología ha hecho muchísimo daño. Creo que en la universidad y en los colegios lo primero que tenemos que empezar a enseñar es conocerte a ti mismo para saber qué realmente quieres en la vida, por dónde quieres ir, como si quieres ir a limpiar suelos, pero que sea lo que te haga feliz. Y cuando no sabemos lo que hacer,
probamos y probamos y probamos, pero nunca vamos a ser felices porque no es lo que queremos. Yo creo que primero, antes de tú dejar que la sociedad mande en tu vida, primero conócete a ti mismo, toma las riendas de tu vida y ve bien qué es lo que quieres hacer, porque ahí es donde está la clave, en encontrarte a ti. Se llama inteligencia afectiva hacia ti como persona. En el momento que tú te conoces tú y conoces esa inteligencia afectiva y eres maduro emocionalmente, ahí es cuando vas a brillar y vas a conseguir todo lo que te propongas en la vida, porque sabrás hacia dónde quieres ir. Wow, pues mira, para todo el mundo que nos escuche, ese es un gran consejo que acabas de dar. Y a esos jóvenes, la verdad que, bueno, pero también cualquier persona de cualquier edad, porque al final las situaciones personales y estados mentales que tenga uno en un momento te puede surgir a cualquier edad, te puede pasar desde los 10 años hasta con 60, 70, 40, 30, o sea, no, y a lo mejor no conocerse a uno mismo no tiene edad. Pero sí es verdad que con las nuevas tecnologías, la nueva juventud que está viniendo, es lo que tú dices, son como pollos sin cabeza, y me incluyo yo porque yo he tenido épocas que no sabía ni qué hacer, porque tenía tantas cosas a elegir, tanta información y tanto que va uno perdido. No, y de hecho por eso yo acabé bachillerato, no me metí a la universidad porque no tenía ni idea. Sabía que quería emprender en algo, ya siempre desde pequeñito lo he tenido, pero no sabía en qué. Y entonces me metí en un ciclo superior de administración y finanzas porque tocaba un poco de todo el mundo de los negocios, pues recursos humanos, contabilidad, gestión de personas, tránsito, transporte, de todo. Y ahora me di cuenta que lo que quiero es montar algo mío. Y como no sabía el qué, dije, pues mira, monto un podcast en el que conozca a gente que ya haya montado algo y aprender de esas caídas, de ese proceso. Entonces, ahora para ir acabando, quiero que le cuentes a la gente un poquito dónde te puede encontrar, si tienes página web, si tienes redes sociales. Bueno, antes de todo esto y en consecuencia con lo que acabamos de hablar, mucha gente me dirá, para ti es fácil, porque es una pregunta que me hicieron hace muy poco en una conferencia. No es fácil llegar hasta este punto. Tienes que sufrir muchas caídas, saber levantarte de esas caídas. Y yo digo esto porque lo he vivido en mis carnes. A los 48 años es cuando me he dado cuenta de todo esto que te estoy contando, de empezar a vivir el proceso, de vivir hoy, porque un día llegué a mi casa después de un altibajo, ¿no? de emprendimiento, y vi una vitrina llena de premios que me han dado en mi trayectoria, premios muy importantes. Y me quedé mirando la vitrina y me di cuenta que no había disfrutado el proceso para lograr todos esos premios. Y me senté en el suelo y miré premio por premio. Tengo un premio de Estados Unidos, tengo un premio de Bruselas, tengo un premio del gobierno de Canarias, tengo premios de todo tipo como mujer emprendedora, a nuevas tecnologías, porque bueno, yo implanté virtualizar el sector primario. Y me di cuenta que no había disfrutado todo ese proceso, ni recordaba por qué me habían dado esos premios. Y cuando tú llegas ahí, coges un boli, coges un folio en blanco y empiezas a apuntar. ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué ha sido tu recorrido? ¿Qué has aprendido de todo esto que has hecho? De esos altos, de esos bajos, de esas caídas. Y ahí es cuando haces como el ave fénix. Resurges de tus cenizas, aprendes y pones en práctica todo lo que has aprendido y dices, voy a vivir el hoy. Y te da una paz espiritual y una paz emocional que te comes el mundo. Ese es el momento. Ahí empiezas a brillar. Increíble. La verdad que felicidades. Gracias, porque gracias. Es un orgullo entrevistarte y saber todo ese proceso. Y sobre todo me gustó mucho eso último que acabas de decir, sobre esa caída en la que ves premios, ves cosas, pero no habías disfrutado de la transición. Y cómo de eso, en vez de hundirte más, dices, no, resurgimos. Y eso tiene que ser un sentimiento inspirador
para mí por lo menos que estoy empezando, que una motivación. O sea, ahora mismo esta conversación que hemos tenido es una inspiración para mí, porque motiva a uno que, claro, que ahora mismo no tenemos nada, tenemos 3 cámaras, lo hacemos todo como podemos y inspira a uno una barbaridad. Emprender sí se puede. De hecho, invito a todos que entren en YouTube y pongan Liz Peña con S y latina. Ahí verán muchas de mis conferencias, una de ellas es de TEDx. Y emprender sí se puede, siempre y cuando brilles por dentro, sepas lo que quieres, Claro. pongas el foco, disfrutes el proceso, disfrutes de cada caída, te levantes y que seas como una botella de cava cuando la bates. Y eso que está abajo impulsa el corcho, eso que está abajo son los momentos difíciles y que te sirvan para abrir ese corcho y seguir adelante con fuerza y comerte el mundo. Wow. No dejes nunca que el mundo te coma a ti. Hay que comerse el mundo. Sí. Pues antes de terminar, ahí está el cuadro, porfa. Te voy a explicar una mecánica que es nueva porque este es el segundo podcast, pero básicamente cada invitado que viene, bueno, para que lo vea la cámara, esto es un cuadro, cada cuadro es una temporada del podcast, ¿vale? Entonces cada invitado va a poner una frase que va a ser como un recuerdo para nosotros, para guardarlo en un futuro de esa temporada. Entonces, tómate el tiempo que tú quieras. Sería Hay una frase, la apúntala tú, porque a mí escribir con rotulador me resulta complicado. Dime. Porque me cuesta coger. Tranquila. Me gustaría que cada persona que pasara por este podcast se preguntara, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Lo pongo así, Sí. si fuera... Si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cómo te gustaría vivirlo? Eso quiere decir que vivas el hoy. Ay, que casi no me entra. Pues si no te importa echarle una firmita. Y en resumen pones, vive el hoy Vale. o vive el proceso. Vive El proceso. proceso. Por aquí. Oye, pues lo ponemos aquí a la cámara. A ver qué cámara. Por aquí. ¿Se ve bien? Pues por aquí tenemos el cuadro firmadito. Y nada, contarte la mecánica, cómo va a funcionar ahora. Nosotros esta temporada, bueno, va a ser hasta que se llene el cuadro, que calculamos unas 10, 11 entrevistas. Y luego la idea nuestra es hacer un evento en el que llevar a los invitados y con la gente que nos escucha, que pueda ir, conocerlos y hacer como un networking entre todos. Y nos gustaría que fueras tú una de las invitadas y una de las ponentes. Entonces, Por si estás de supuesto, acuerdo. cuenta conmigo, incluso cuenta conmigo para todo ese proceso de ese montaje de proyecto y te deseo muchísima suerte en tu emprendimiento, que Gracias. sé que lo vas a lograr y sigue mirando con esa proyección para ti y con esa mirada que tienes de ver más allá de las personas, más Gracias. allá de lo que es una imagen. Sigue así. Pues muchas gracias. Pues nada, dejamos hasta aquí el podcast de hoy. Por abajo dejamos las redes sociales, tanto de la empresa como personales si tiene, y las del podcast. Un saludo y muchas gracias. Pues nada, listo. Oye, gracias, ¿eh? No, hombre, gracias a ti, gracias a ti.